Este fanfic es el primero del canal. Si te gusta y quieres apoyar, suscríbete, dale like y espera el siguiente episodio. Dejando de lado las formalidades, este fanfic no me pertenece. El link del autor estará en la descripción. Vayan a darle mucho amor de parte del canal. Capítulo 15. Reencuentro. La sorpresa era evidente en el rostro de todos los presentes, salvo Otis, Issei y la misma Murayama, quien solo tenía una sonrisa maliciosa en su rostro. Asia, Zenobia y Rosueise eran las que tenían los rostros más desencajados, ya que ellas compartieron más tiempo con la castaña durante el tiempo que estuvieron en la academia. Todos los demás presentes no sabían qué decir. Algunos sabían quién era la chica que estaba al lado de Issei, otros no tenían idea de quién era, pero la mirada de sorpresa del séquito de Rías les daba una idea vaga de lo importante que podía resultar ser la chica. Murayama-san Asia tartamudeaba mientras veía a su antigua compañera de clases que había desaparecido hace año y medio y que ahora estaba al lado de su amado castaño. Hola Asia, ¿cuánto tiempo sin vernos? Preguntaba con un tono de burla la castaña mientras veía a todos los demás que estaba presentes frente a ella e Issei. ¿Qué estás haciendo con ellos? Preguntaba sorprendida Zenobia viendo a su ex compañera de clases. Murayama veía a Zenobia, así que todos ustedes forman parte del mundo sobrenatural, susurraba la castaña mientras veía a cada uno de los seres sobrenaturales, pero su mirada se posaba más tiempo en Rías, Akeno y Kiba. Creo entender ahora el por qué ustedes eran muy populares, decía Murayama, sin despegar su mirada de las figuras de los tres jóvenes demonios. Murayama-san, la mencionada, se giraba para ver a la rubia. ¿Por qué está con ese grupo? Preguntaba Asia con mucho nerviosismo. ¿Sigues algo que no entenderías, Asia?, suspiraba Murayama al momento que sus ojos obtenían un brillo que no fue detectado por nadie más que por la rubia. Murayama-san, ¿qué le pasó? Preguntaba en un susurro Asia al ver a la chica que era su amiga. Abrí los ojos, respondía la castaña, regresando a tener un semblante serio. Abrí los ojos y me di cuenta de que el mundo no es un lugar tan pacífico como creía. Pero ¿qué pasó con tu sueño, Murayama-san? Preguntaba Asia triste. ¿Mi sueño? Murayama se reía con malicia por la pregunta de Asia y hacía que la rubia sintiera un escalofrío al escucharla. Me di cuenta que los sueños no siempre se cumplen y mejor me decidí a cumplir mis ambiciones, lo que en verdad puedo lograr. Murayama-san, susurraba Asia preocupada. Murayama-san, esta vez hablaba Rosueise usando el tono de maestra que solía usar con sus alumnos. ¿Sabes en lo que te estás metiendo? Hasta hace un par de años no sabía nada, decía Murayama. Luego ocurrieron un par de cosas desafortunadas y terminé por tomar la única opción que tenía en ese momento, y debo decir, no me arrepiento de nada. Pero este es un mundo lleno de peligros, decía Arthur de manera seria, recordando todo lo que han vivido. Ustedes, los seres sobrenaturales, en verdad que solo piensan en ustedes y solo ustedes en serio creen que son los únicos que tienen que afrontar problemas día a día. Preguntaba Murayama fastidiada. La doctora Alessandra sí que tenía razón. Señorita Murayama, esto no es una broma, ¿en verdad sabe el peligro en el que se ha metido? Michael trataba de hacer entrar en razón a la chica, quien solo le dirigió una mirada molesta al arcángel. Les diré para que dejen de molestarme, contestaba Murayama con algo de enojo en su voz. Todos prestaban atención a la castaña salvo Otis, quien todo el tiempo estuvo observando a Issei puesto que sentía algo extraño proveniente del castaño. Sí sé sobre el mundo sobrenatural, sé también sobre todo lo que ha acontecido en los últimos 2-3 años, sé también que los miembros más populares que tuvo la Academia Quo pertenecen a la facción de los demonios, incluyendo al Consejo Estudiantil, sé sobre el tratado de paz entre las tres facciones bíblicas y que Dios está muerto. Al decir esto último, los demonios presentes, salvo Asia y Zenobia, sintieron un pequeño dolor de cabeza. Sé también sobre el papel de Issei en la alianza y su desempeño en la guerra contra la Brigada del Caos, así como su antigua afiliación al séquito de la gran Onesama Rías Gremory. Todos tenían los ojos bien abiertos al escuchar hablar a la castaña. En verdad estaba muy bien informada. Incluso sé sobre todos y cada uno de ustedes presentes aquí. Al momento de decir esto, la chica veía a los ojos a cada uno de los seres sobrenaturales presentes. La heredera del clan Gremory y su séquito compuesto por su reina, Imejima Akeno. Los alfiles Sargento Asia y Vladi Gasper. Caballeros Yuto Kiba y Cuarta Zenobia. Las torres Touhou con Echo y Rosueise la Valkyria. Todos y cada uno de ustedes antiguos compañeros míos en la academia, excepto por la Valkyria, quien era nuestra maestra.
Rías y su séquito estaban anonadados ya que Murayama sabía la posición que cada uno tenía dentro del equipo. Y no podemos olvidarnos de la actual portadora del Divine Dividing y autoproclamada rival de mi compañero, la Guryukou de la generación y descendiente de posiblemente el demonio más infame de todos, Lucifer Valí. Al escuchar el nombre de su antepasado la peli platina le dio una mirada seria a la castaña. Y su equipo por supuesto. La Nekosou Kuroka, quien también resulta ser la hermana mayor de Koneko. Los hermanos Pendragon, Arthur y Lefay. Biko, el descendiente de San Wukong. Ahora los miembros del equipo de Valí eran los que estaban sorprendidos. Y por último tenemos a los líderes presentes, o al menos aparte de ellos. Por parte de los demonios están Sirsex Lucifer y Serafal Leviatán. De los ángeles está el Serafín Michael. De los caídos Azazel. Y sin olvidar que no están presentes Falbium Asmodeus y Ajuka Beelzebub. Barakiel Shemasai. O aquella proclamada como la mujer más hermosa del cielo, la Serafín Gabriela. Y también la líder de los Youkai, la Kyuubi Saka. Los líderes estaban muy impresionados por lo que sabía la castaña y una vez más se les demostró que no había que subestimar a nadie, ya que a pesar de que la chica llevara apenas un par de años sabiendo de la existencia del mundo sobrenatural estaba muy bien informada. Y, por último, pero no menos importante, Murayama ahora veía a la entidad más poderosa presente con nerviosismo: Ouroboros Otis, la diosa dragón del infinito. La pequeña Loli arqueó un poco su ceja al escuchar cómo Murayama le llamaba. ¿Acaso dudas de mi poder?, preguntaba en un susurro apenas audible la Loli pelinegra mientras su atención se centraba en su totalidad en la castaña. Murayama, por su parte, veía con terror a la Loli. La castaña no era idiota, sabía muy bien que Otis podía borrar a cualquiera en un parpadeo, por lo que no era sabio molestarla, y más luego de que en DH le advirtieron que la representante del infinito actualmente no contaba con la mayoría de sus poderes debido a la existencia del Lilith, y esto repercutía en que le era más fácil mostrar sentimientos. Para nada, decía muy nerviosa Murayama. Entonces, ¿por qué dudas de mi posición como diosa?, preguntaba intrigada la pequeña pelinegra. El intercambio entre ambas era visto por todos los demás, quienes se mantenían al margen. Las chicas en especial esperaban que Murayama cabreara a la Loli y que ésta terminara por borrarla en un santiamén. Murayama trataba de tranquilizarse, pero le resultó difícil cuando Otis le dedicaba una mirada sin brillo alguno. A pesar de estar acostumbrada a las miradas muertas, algo en los ojos de Otis la ponía nerviosa. No dudo de la posición que ostentas, decía un poco más tranquila castaña, es solo que me habían dicho que tú no tienes género, por lo cual no sabía cómo dirigirme hacia ti. Tienes razón, decía Otis, pero desde hace tiempo me interesé en Issei, es por eso que decidí usar el género femenino. La declaración de Otis sorprendió a los presentes. Rías y las demás obtuvieron una rival más que peligrosa en busca del cariño y amor del castaño, aunque más bien Otis no tenía idea alguna de lo que era el amor. Murayama, por su parte, se tensó al escuchar la declaración de Otis y por una fracción de segundo su mirada se volvió oscura, pero rápidamente desapareció. Nadie se dio cuenta. Bueno, ahora que todo ha quedado resuelto, mi compañero y yo nos retiramos. La castaña hablaba mientras empezaba a darse la vuelta, pero fue detenida por la voz de Rías. ¿A dónde demonios crees que vas con mi Ise?, decía la pelirroja. Murayama se detuvo en seco al escuchar lo que decía la heredera Gremory. Le molestó el tono de voz que utilizó y más aún lo que dijo. Disculpa, ¿qué dijiste?, preguntaba dándose la vuelta mientras veía a Rías con enojo. Ise se queda con nosotros, así que lo mejor será que te retires si no quieres que algo malo te pase, amenazaba Rías a Murayama. Sé que mi líder dijo que para fomentar la confianza entre nosotros yo y Issei-kun nos quedaríamos aquí, pero ¿en serio crees que amenazándome vas a lograr algo?, preguntaba Murayama con una sonrisa confiada. No me importa lo que te pase a ti, pero Ise se queda con nosotras lo quieras o no, contestaba Rías de manera seria. Lo siento, princesita, pero Issei-kun se queda conmigo lo quieras o no, Murayama respondía con un ligero tono de burla que molestó a Rías. Podrás formar parte de un grupo peligroso. El aura de Rías empezaba a incrementar mientras el poder de la destrucción de la pelirroja se manifestaba en su mano derecha. Pero estás sola. Si decido acabar con tu miserable existencia, nadie se dará cuenta y recuperaré a mi amado Ise, decía Rías con una expresión desquiciada que envió escalofríos por las espaldas de los demás. El séquito de la pelirroja, así como Valí y su equipo y los líderes, se sintieron intimidados por el actuar de la pelirroja menor. ¿Y qué te hace pensar que estoy sola? A pesar de sentirse nerviosa, Murayama mostraba confianza. Que no se te olvide que tengo a Issei-kun de mi lado. Mi Ise jamás me dejaría, y menos por alguien como tú, decía con malicia Rías.
Jejeje, puede que tengas razón, pero incluso si él no estuviera de acuerdo con esto no tiene otra opción, decía Murayama con un tono de voz venenoso. Las palabras de la castaña llamaron la atención de los presentes y sentían que algo malo estaba a punto de ocurrir. ¿A qué te refieres con eso?, preguntaba Bali. Que no importa qué deseos tengan ustedes, Issei no las escuchara, al menos no de manera voluntaria. ¿Qué quieres decir? Oh, por favor. No creo que sean tan estúpidos como para no darse cuenta, decía Murayama exhalando fastidiada. ¿Darnos cuenta de qué? Michael expresaba su duda, pero tenía un mal presentimiento. De que Issei está bajo un fuerte control mental, revelaba Murayama. El lugar había quedado en un silencio sepulcral al escuchar la revelación de la castaña. Ellos ya tenían una idea de lo que podía estarle pasando a Issei, pero el escucharlo de manera directa no tenía comparación. ¿Qué? ¿Estás bromeando? No. Issei-san. Las muestras de preocupación por parte de los camaradas de Issei no se hicieron esperar. Por parte de los líderes los pensamientos eran distintos. Así que era eso. Al parecer nuestras suposiciones eran correctas. ¿Tendrá algo que ver con este artefacto? El último pensamiento pertenecía a Azazel, quien veía con detenimiento el aparato que Reginald les había entregado antes de marcharse. «Mientes», gritaba Rías enojada. «¿Qué te hace creer que lo hago?», preguntaba calmada Murayama. La pelirroja no respondía ya que la revelación empezaba a pasarle factura y no podía pensar de manera clara. Les voy a ser honesta, ni siquiera yo tengo entendido cómo está la situación, solo sé que fue un movimiento que hizo el señor Reginald para apaciguar lo que estaba pasando en el grupo, empezaba a explicar Murayama. Tengo entendido que la persona detrás de esto es la doctora Alessandra. Ella fue la encargada de llevar a cabo el proceso. La sola mención del nombre de la doctora hizo que los que aún mantenían algo de calma se tensaran. Ya habían sentido algo malo en presencia de la doctora, y al saber que ella fue la causante del cambio de Issei, no pudieron evitar el pensar que era algo verdaderamente malo. No te creo. La voz de Kuroka rompía el silencio. Al parecer aún tiene dudas, y si les doy una pequeña muestra de que no miento. La castaña les preguntaba mientras tomaba el control y se acercaba a Issei para removerle el casco. Rías y las demás chicas veían conteniendo la respiración mientras el casco era retirado de la cabeza del castaño. Cuando el rostro de Issei quedó al descubierto, las chicas no pudieron evitar el jadear al ver el rostro del chico que amaban luego de un par de años. Los ojos de Rías se llenaba de lágrimas y estaba a punto de correr en dirección del castaño para poder abrazarlo y besarlo, pero la voz de Murayama la detuvo. Ahora presten atención. Murayama presionaba el botón y los ojos sin brillo del castaño obtuvieron un tono azul por un par de momentos. Issei-kun, póstrate ante mí. La orden de la castaña tomó por sorpresa a los seres sobrenaturales. Las chicas estaban a punto de protestar cuando vieron cómo el castaño se ponía frente a Murayama y procedía a arrodillarse ante la chica. La sorpresa en los rostros de todos era evidente, salvo Opis, quien se mantenía estoica, al igual que Issei y Murayama, quien tenía una mirada molesta en su rostro. Su siguiente acción terminó por desatar la furia de Rías, su séquito, Bali, su equipo y los líderes. ¿Cuántas veces te he dicho que no me gusta que lo hagas así? La castaña se puso furiosa y colocaba su pie en la cabeza del castaño y terminaba por estamparlo contra el piso mientras que ejercía presión sobre la cabeza de Issei. Algo dentro de Rías y las demás chicas se rompió cuando vieron la acción de la castaña y sus auras estallaron en un espectáculo de furia casi incontenible. Sabes muy bien cómo debes hacerlo, como me gusta a mí. El pie de Murayama seguía en la cabeza de Issei y se podía ver muy claro cómo parecía estar lastimándolo, aunque Issei no hacía movimiento alguno para detenerla y tampoco protestaba. Suficiente. Rías gritaba furiosa al ver la escena y cómo estaban maltratando a su amado. La pelirroja preparaba una esfera con el poder de la destrucción y terminó por lanzarla en dirección de Murayama. Justo en ese momento Akeno y Kuroka siguieron su paso y cada una lanzó también un ataque. La reina Gremori lanzó un rayo imbuido con energía sagrada y la Nekosou Pelinegra lanzaba una esfera de Senjutsu. Rías no. Circe gritó tratando de detener a su hermana. Auge. Los tres ataques terminaron por hacer contacto y una gran nube de polvo se levantó. Rías, Akeno y Kuroka entraron en razón y se pusieron histéricas al recordar que Issei estaba también en la línea de ataque. Issei. Gritaba Rías. Oh no. Todas las chicas estaban congeladas al ver lo que había pasado. Los líderes estaban preocupados por lo que había pasado y los miembros masculinos no podían creer lo que había pasado. ¿No que qué hemos hecho? Akeno cayó de rodillas con lágrimas recorriendo su rostro creyendo que había matado a Issei. Esperen, la voz de Albion se escuchó. Siento algo.
La nube de polvo empezaba a dispersarse y lo que vieron los dejó helados. En lugar de encontrarse con los cuerpos de Murayama e Issei, se encontraron con el castaño parado frente a la chica, con la voz Gear activada y con su vestimenta dañada y unas cuantas heridas que estaban sangrando, señal que había recibido los ataques. Issei. Rías estaba aliviada al ver que el castaño no había sido severamente dañado por los ataques. ¿Qué diablos planeaban hacer? Murayama interrumpió a la pelirroja mientras veía con enojo a las chicas que la habían atacado. Kuroka estaba hecha una fiera al ver que la chica había sobrevivido y no solo eso, sino que también había utilizado a Issei como escudo. ¿Qué no era obvio? Preguntaba Akeno con sarcasmo. Acabarte era lo que queríamos. Pues lamento que no haya sucedido como ustedes querían. Murayama miraba con malicia a las chicas. Debo agradecerle a mi compañero quien diligentemente me protegió de ustedes. Los líderes dirigieron sus miradas hacia Issei y se percataron de que sus ojos tenían un ligero brillo azul, señal de que estaba siendo controlado. Si no fuera porque el señor Reginald quiere tener un pacto de no agresión con ustedes, definitivamente le pediría a Issei que los exterminara aquí y ahora. Gruñía la castaña. Murayama-san, ya basta. Asia gritaba mientras unas cuantas lágrimas se asomaban por sus ojos. Usted no es así. ¿Qué fue lo que le pasó? Murayama veía a Asia con una cara de indiferencia. No le importaba ver a la rubia triste y a punto de llorar. Ya te lo había dicho, Asia, me di cuenta de cómo es el mundo en realidad y que no todo siempre va a salir como uno quiere, por lo que me decidí mejor a tomar las riendas de mi vida y solo preocuparme por mi persona. Pero Murayama-san, ¿qué hay de su familia? ¿Qué hay de sus amigos? Preguntaba la monja con tristeza. Al escuchar las preguntas de la rupia, la expresión de Murayama se endureció y le dirigió una mirada de enojo al alfil Gremori, provocando que ésta se sintiera incómoda. Eso no te importa, le respondió de manera seca. Ya me harté. Acabaré contigo. Zenobia declaró mientras corría en dirección de Murayama y preparaba su espada para asesinar a la castaña. Me gustaría verte intentarlo. Murayama presionaba de nuevo el aparato en su mano. Toma esto. La espada iba directo hacia el cuello de la chica con intenciones de decapitarla cuando fue detenida de golpe. Con una velocidad impresionante, Issei apareció entre Murayama y Zenobia y con su brazo de la voz Gear detenía el arma de la peli azul de mechón verde, dejándola sorprendida a ella y a todos los demás. Issei. Zenobia susurraba. Mi querido Issei-kun, no me gustó que esa loca me amenazara. ¿Podrías encargarte de ella? Pedía Murayama con una sonrisa siniestra mientras utilizaba el artefacto de nuevo. Los ojos de Issei brillaron de manera intensa y en un movimiento veloz tomó a Zenobia por el cuello. Ark. El grupo Gremori abría los ojos de sorpresa al ver lo que estaba ocurriendo. Issei, me lastimas, decía Zenobia con dificultad por la falta de aire. Esa es la idea, respondía de manera burlona Murayama. Issei-senpai, deténgase por favor. Koneko estaba asustada por la reacción del castaño. Senpai, no lo haga. Gasper le pedía a Issei. Issei-kun, detente, tú no eres así. Ahora Kiba era el que hablaba. No tiene caso, Arthur interrumpía de manera seria. Si lo están controlando, entonces no nos hará caso. Issei-san Lefai veía con tristeza a su amado. De regreso con el castaño y la peli azul, esta última empezaba a perder la conciencia por la falta de aire. Issei, detenido, por favor, por favor. Aléjala de mi vista, ordenaba Murayama. Issei lanzaba a Zenobia en dirección de las chicas que habían atacado con anterioridad a la castaña. La peli azul se estrelló contra Rías y Akeno y las chicas terminaron por caer al piso adoloridas. Rías. Sir se acercaba preocupado a su hermana y la ayudaba a levantarse mientras que Azazel hacía lo mismo con Akeno y Michael ayudaba a Zenobia. Serafal se puso frente a ellos y veía a Murayama e Issei con una cara de enojo. ¿Qué pasa, Mao Leviatán? Preguntaba de manera sarcástica la castaña. Serafal frunció el ceño y estaba a punto de replicar cuando Opis empezó a caminar en dirección de Issei. Todas las miradas estaban postradas sobre la pequeña peli negra, incluso Murayama estaba nerviosa al ver cómo la Loli se estaba acercando poco a poco a ellos. Sabía que Issei era fuerte luego de todo lo que pasó estando en DH y que podría enfrentarse a los líderes de las facciones, pero Opis era otra historia. A pesar de no contar con todo su poder, ella era capaz de vencer a Issei sin mucho esfuerzo, por lo que estaba preocupada si Opis decidía eliminarlos a ambos. Opis se posicionó frente a Issei. La pequeña veía a Issei a los ojos, pero este ni siquiera se movía. La peli negra dirigió su mano hacia la mejilla de Issei y la tocaba con cariño. Issei susurraba a Opis, pero luego su mirada se posó en la voz Gear del chico. La representante del infinito entrecerró la mirada. Sentía algo extraño proveniente del Sacred Gear.
Otis quitó su mano de la mejilla de Issei y ahora la dirigía hacia la voz Ted Gear. Exclamación de apertura, exclamación de cierre. Al momento de tocar el guantelete rojo, una descarga hizo que Otis retirara la mano de manera rápida. Otis miraba con sospecha. Los demás se sorprendieron por las acciones de Otis y más cuando vieron que algo le pasó al tocar la voz Ted Gear. Murayama aprovechó el momento y decidió que era momento de marcharse. Issei-kun hablaba, la castaña, es hora de irnos, lo decía con un tono cansado. El nombrado obedecía y empezaba a caminar hacia la salida de la academia, mientras que Murayama mantenía su mirada en los seres sobrenaturales. El ver al castaño alejarse hizo que los demás salieran del trance en el que estaban. Issei. Rías trataba de alcanzar a Issei con su mano, pero fue detenida por la voz de Murayama. Ni lo intentes, princesita Gremory. ¿A dónde llevas a mi Issei? Vamos a buscar un lugar para descansar. A final de cuentas nos vamos a quedar aquí por un tiempo indefinido, respondía la castaña. Mi Issei se queda con nosotros. Declaraba Rías elevando su aura una vez más. Incluso si se queda con ustedes, él siempre regresará conmigo. Murayama veía a Rías con una mirada seria y todo gracias a esto la castaña mostraba el pequeño control con el cual le daba órdenes a Issei. ¿Dices que ese control es lo que mantiene a Issei a tu lado? Xenovia se había recuperado y fue la que habló. Entonces si te lo quitamos ya no podrás hacer nada, declaraba confiada la peli azul. Eso no será necesario. Las palabras de la chica hicieron que todos le prestaran atención. Ustedes tienen en su posesión uno de estos controles, revelaba Murayama haciendo que Rías, Sirsech y los demás abrieran los ojos por la sorpresa. ¿Qué? De hecho el ángel caído lo tiene en sus manos. Yo. Azazel veía su mano y justo ahí se encontraba el aparato, similar al que tenía Murayama. Así es, confirmaba Murayama. ¿Por qué? Preguntaba Serafal. ¿Perdón? ¿Por qué Reginald nos dio esto? No tengo ni la más mínima idea. Incluso antes de salir de nuestra base, Reginald me confirmó que yo me quedaría con Issei aquí en Kuo y me dijo también que les daría a ustedes algo que les serviría en el futuro y que serviría como una forma de redimirse por las decisiones que tomó en el pasado y que llevaron a los eventos que acontecen actualmente, explicaba Murayama. No entiendo, decía Serafal sorprendida por lo que había escuchado. Y ya les dije que yo tampoco. Ahora si nos disculpan, nosotros nos marchamos. Y con estas últimas palabras ambos castaños se retiraron con Murayama entrelazando su brazo con el de Issei y reposando su cabeza en el hombro del castaño. Sirsech salió de su estado de sorpresa y veía a Azazel de manera seria. Llevémosle ese artefacto a Ajuka y pronto. El caído asentía y el pelirrojo se giró en dirección de los demás. Escúchenme, el Maoru anunciaba, las cosas dieron un giro inesperado y debemos actuar cuanto antes. Azazel y yo le llevaremos a Ajuka el supuesto artefacto con el que controlan a Issei. Kuroka, necesito que regreses a Kioto y le avises a Yasaka lo que pasó. Bali, tú y tu equipo junto a Rosu e Issei vayan con Odin y cuéntenle lo sucedido. Rías, regresa junto a tu séquito al inframundo y repórtenle a Sona, Sairaorg y sus respectivos séquitos que ya encontramos a Issei. Michael, ¿qué vas a hacer tú? Preguntaba el pelirrojo al arcángel rubio. Igual que ustedes, regresaré al cielo y le comentaré lo que pasó, le diré a Gabriel y a Irina, solo espero que no lo tomen mal. Sirsech asentía a las palabras de Michael. Está decidido. No perdamos tiempo. Varios círculos mágicos aparecieron y transportaron a los presentes a los distintos sitios a los que debían ir. Con Murayama e Issei. La castaña iba aferrada al brazo de Issei mientras ambos caminaban alejándose de la academia y buscando un hotel donde hospedarse. Jejeje, pobre idiotas, pensaba la castaña, incluso si logran descifrar cómo funciona el control no les servirá de nada. La mirada de Murayama se dirigía hacia el control que se encontraba en su mano y una sonrisa maliciosa aparecía en su rostro. De nada. Cambio de escena, base de DH. Luego de haber cancelado la reunión, los miembros de DH que se encontraban en Kuo llegaron rápido a la base principal del grupo. Bien, el agente llegó antes que nosotros con los dos invitados y se encuentran bajo cuidado médico. Agentes R o L pueden retirarse a descansar. Alessandra, quiero que verifiques que no se hayan llevado nada de importancia, ordenaba Reginald. De acuerdo. Y si por alguna razón se llevaron algo concerniente a mi investigación, me aseguraré de cazarlos uno por uno, decía Alessandra con una sonrisa y un tono de voz dulce que, combinadas con la amenaza, resultaron en una muestra macabra. Papá Eva llamaba a su padre y el peliblanco se giraba para verla. ¿Qué pasa, hija mía? Eva estaba sumamente nerviosa. Algo que le pareció curioso a Reginald, puesto que su hija no solía comportarse así. ¿Sucede algo, Eva? Preguntaba preocupado Reginald. Bueno, es que yo me preguntaba si podría, tartamudeaba la pelinegra haciendo que su padre levantara una ceja en señal de duda.
Hacía mucho tiempo que no escuchaba a su hija tartamudear. ¿Podría ver a los padres de Ise? La pregunta de Eva tomó por sorpresa a Reginald, quien mantenía su mirada en su hija. Lo siento, hija, pero y me dijo que están descansando y que posiblemente no despierten hasta mañana, así que será mejor que vayas con ellos hasta después, explicaba Reginald mientras que Eva bajaba la mirada con tristeza. Está bien, susurraba Eva. Reginald se acercaba a donde estaba su hija y ponía su mano en su hombro. Tranquila, hija mía, lo mejor será que vayas a descansar y ya mañana podrás hablar con los padres de Issei. Eva bajaba la mirada con pesar mientras recordaba que su Issei se había quedado en Kuo junto a la zorra, según Eva, de Murayama, quien solo se aprovecharía de su castaño. De acuerdo, papá. La pelinegra se alejaba de su padre en dirección de su habitación para descansar y prepararse para confrontar a los padres de su amado el día siguiente. El líder de DH veía a su hija alejarse y le daba una mirada arrepentida. Perdón, hija mía, perdón, pensaba con remordimiento Reginald, espero que las cosas no se salgan de control, tal vez no pueda cumplir la promesa que te hice. Reginald suspiraba y se dirigía hacia su oficina. Entró en ella y se acercaba a la ventana, que tenía una vista panorámica de la ciudad en la que estaban, demostrando que el edificio en donde estaban no era subterráneo. El peliblanco veía la ciudad mientras su imagen se reflejaba en el cristal. Estaba sumergido en sus pensamientos cuando de repente habló. Sé que estás ahí, así que si sabes lo que te conviene saldrás en este mismo instante. La voz de Reginald se escuchaba en su oficina y parecía que le hablaba a alguien, aunque no hubiera otra persona presente. De repente, una sombra en una esquina se movió y una figura apareció frente al escritorio de Reginald. Tienes agallas para haberte quedado aquí luego de que tu grupo y tu jefe nos traicionaron. La figura permanecía en silencio. ¿Qué es lo que buscas? Cuestionaba Reginald con una mirada severa. Más silencio. Si no respondes me veré obligado a neutralizarte y acabar con tu vida, amenazaba el peliblanco. Señor Reginald, una voz femenina con un tono hispano se escuchó. Yo la figura dejó de hablar debido a la mirada que le dedicaba Reginald. Dame una buena razón para no matarte aquí y ahora. El peliblanco sacaba un arma y la ponía en la frente de la figura. Yo no lo traicioné, señor Reginald, declaraba la figura. Qué buen chiste, en verdad eres graciosa, decía de manera sarcástica Reginald mientras presionaba el arma con mayor fuerza. No es una broma, señor Reginald. ¿Y cómo puedo confiar en ti? Cuestionaba el líder. Estoy aquí, ¿no? Aún sabiendo que puedo ser ejecutada por usted o por cualquier otro agente, la figura daba un buen argumento. Reginald lo veía a la figura con algo de desconfianza. TSH, el peliblanco retiraba el arma de la cabeza de la figura. Entonces habla. La figura asentía y se dispuso a hablar. Tenía sospechas de que Mkaustin quería traicionarlo, pero no pude asegurarme ya que el propio Mkaustin, al parecer, estaba perdiendo la confianza en mí cuando se escapó junto con los que se aliaron a él. Fue demasiado tarde para que yo pudiera detenerlo. Lo lamento mucho, señor Reginald. La figura se arrodillaba frente a Reginald. El peliblanco la veía de manera escéptica. ¿Cuál fue la verdadera razón de que no te hayas ido con Mkaustin? Tú estabas bajo sus órdenes, decía Reginald. Podré haber pertenecido a la guardia personal de Mkaustin, pero usted fue quien me reclutó y me entrenó. Es a usted a quien le debo mi lealtad, decía la figura. ¿Hay algo más, no es así? Preguntaba Reginald. Sí, confesaba la figura. Déjame adivinar, tiene que ver con cierto agente que no se encuentra aquí. Cuestionaba Reginald, uno con el cual te encariñaste. Así es, confirmaba la figura. Si sabes que mi hija también está interesada en él, ¿no? Y si no mal recuerdo, tú y ella no tienen la mejor relación dentro del grupo, hablaba Reginald. Lo sé, señor, pero lo que ella siente por él no es sano, decía la figura. Pues lo que tú y las demás le hacían cada día tampoco lo podemos considerar sano, ¿o sí? La figura se tensó por lo que dijo el líder peliblanco, pero rápidamente replicó. Con todo respeto, señor, pero usted fue el causante de eso. Usted fue el que tuvo la idea y fue el que permitió que la situación se saliera de control. Reginald se estremeció por lo que dijo la figura y su mirada se ensombreció. Ese fue uno de mis grandes errores, junto con el de no haber estado junto a mi hija para evitar que descendiera en la locura, confesaba Reginald con una mirada dolida. Y eso repercutió en que ella desarrolló una obsesión, susurraba la figura. Ella no fue la única, decía Reginald viendo a la figura y recordando también a la doctora Alessandra y otra de sus agentes. La figura tuvo la decencia de girar su cabeza para evitar la mirada de Reginald. Sí, como sea, tú eras de las personas en las que más confiaba, pero ahora no puedo tener ese nivel de confianza contigo. Lo entiendo, señor Reginald, fue mi culpa por no haberle dicho mis sospechas, decía con remordimiento la figura. No cargues con la culpa tú sola, yo también sospechaba, pero por mi indecisión no logré actuar a tiempo.
La sala se sumergió en un silencio incómodo y permaneció así por unos minutos. Está bien, te daré otra oportunidad, Jasmine, decía Reginald. La ahora nombrada Jasmine se despojaba de su casco y dejaba al descubierto su rostro. Su piel era bronceada y su cabello era negro y rizado. Tenía una trenza que recorría la parte izquierda de su rostro. Sus ojos eran de color dorado, su nariz era pequeña y sus labios eran delgados. No tenía puesto una pizca de maquillaje, demostrando que su belleza era natural. Muchas gracias, señor Reginald, decía con voz agradecida. No me hagas dudar de ti, decía de manera seria Reginald. Se lo prometo. Bip bip. El transmisor de Reginald se activó y el peliblanco contestó encontrándose con el rostro de la doctora Alessandra. ¿Qué pasa, doctora? Tengo el reporte listo, contestaba la castaña. Dame números, ordenaba Reginald. Por supuesto. Según los registros de las computadoras, Mkaustin borró la señal de exactamente 1616 agentes, que al parecer son los que decidieron irse con él. Mis proyectos están también intactos y lo único que se llevaron fueron una copia de toda la información que habíamos recopilado, pero no creo que puedan hacer mucho con ella, digo, no se llevaron armas ni nada por el estilo, explicaba Alessandra. Incluso si solo se llevaron información, Mkaustin puede resultar peligroso con ella. Él tiene muchos contactos y puede conseguir un ejército o armamento en un santiamén, decía Reginald. También los datos de la miembro de las sombras, Jasmine, siguen activos por alguna razón. Alessandra hablaba. Eso se debe a que ella está aquí conmigo. Me dijo que sigue de nuestro lado y al parecer Mkaustin empezaba a desconfiar de ella, así que le di una oportunidad de demostrar que no miente. ¿Y podemos confiar en ella? Dejaremos que ella lo demuestre, respondía Reginald. Entendido. La doctora Alessandra cortaba la conexión. Bien. Jasmine, puedes retirarte, busca una habitación disponible hasta que solicite tu presencia y evita a Eva por el momento. Lo último que necesito es que ustedes dos se peleen. Entendido, señor Reginald. La chica salía de la oficina del peliblanco. Al día siguiente, Eva se encontraba frente a la habitación donde se encontraban los padres de Issei. En la mañana le habían avisado que los señores Yodou habían despertado, pero que se encontraban histéricos al no saber en dónde se encontraban. La pelinegra estaba preparada para enfrentar a los padres de su amado. Toque toque. Con permiso. La pelinegra tocaba la puerta y entraba a la habitación. ¿Quién eres tú? ¿En dónde diablos estamos? La madre de Issei se lanzaba sobre la pelinegra y la sostenía del cuello de la camisa que llevaba puesta mientras le preguntaba de manera histérica. Señora Yodou, por favor, tranquilícese, decía Eva intentando calmarla. ¿Cómo sabes quién soy? Volvía a preguntar la castaña mayor. Sabemos quiénes son ustedes gracias a la información que conseguimos y a lo que no dijo Issei-kun, explicaba la pelinegra. Al escuchar el nombre del hijo que no habían visto por 2 años, los padres abrieron los ojos en señal de sorpresa. ¿Sabes dónde está Issei? Preguntaba el padre de Issei. ¿En dónde está mi bebé? Dímelo. La madre de Issei estaba histérica. Por favor, cálmense y les contaré todo, pedía Eva. Los señores Yodou la veían con desconfianza, pero accedieron a su petición. Luego de conocer la existencia de lo sobrenatural, la mente de ambos adultos había cambiado y ahora eran más abiertos a ciertas situaciones. Estar calmados en esta clase de situación resultaba sencillo, al menos así lo dejaban ver. Una explicación después. Luego de que Eva les había contado todo y sin guardarse nada, los padres de Issei estaban sumamente horrorizados por lo que habían escuchado. El padre de Issei tenía los ojos abiertos y una expresión de asco total. No podía creer lo que había escuchado. Por otro lado, la madre de Issei tenía la mirada baja y estaba temblando. Sus ojos eran cubiertos por el flequillo de su cabello. Ustedes, gruñía en voz baja la castaña. Ustedes. Eva veía con temor a la madre de su amado. La señora Yodou levantaba la mirada y sus ojos demostraban una furia casi incontenible. La castaña se levantó de donde estaba sentada y se acercó a Eva de manera rápida y bofetada. La castaña le dio una fuerte cachetada a la pelinegra. El golpe fue tan fuerte que Eva terminó en el piso con una mirada de sorpresa. Maldita degenerada. La madre de Issei empezaba a patear a la chica que estaba en el piso. Eva no hacía intento alguno para detenerla. ¿Cómo te atreves? El padre de Issei entró en razón y trataba de calmar a su esposa. Cariño, tranquilízate por favor. No me pidas que me calme luego de lo que nos contó. El padre de Issei logró separar a su esposa de Eva. La pelinegra procedió a levantarse mientras veía con tristeza a la señora Yodou. Señora Yodou, perdóneme por favor. Yo no quería. Rogaba la pelinegra con lágrimas en sus ojos cuando fue detenida por una mirada reprobatoria de la castaña mayor y una de asco por parte del señor Yodou. Tú estás loca. Gritaba la madre de Issei.
Espere por favor, déjeme explicarle, trataba de hablar Eva. No hay nada que hablar contigo. Lárgate de aquí. La madre de Issei seguía histérica. ¡No! En serio, yo amo a Issei. Lo amo con todo mi corazón. Por favor, déjeme explicarle. Imploraba la pelinegra. Lárgate de aquí. Gritaba con todas sus fuerzas la madre de Issei, te odio. Esas palabras terminaron por romperle el corazón a Eva, quien solo bajó la cabeza y salía de la habitación donde estaban los señores Yodou. Al momento de cerrar la puerta, la pelinegra rompió en llanto. ¿Por qué? Lágrimas recorrían el rostro de la chica Soba. ¿Ahora qué voy a hacer? Eva lanzaba la pregunta al aire mientras levantaba la mano poco a poco y se tocaba el vientre. ¿Qué voy a hacer? Cambio de escena, Kuo, en la noche. En un hotel en la ciudad de Kuo se encontraban Issei y Murayama hospedándose en una misma habitación. El cuarto en el que se encontraban estaba en los últimos pisos del edificio y era muy lujoso. Issei estaba sentado en un sofá que se encontraba en la habitación, completamente estático. Murayama iba saliendo del baño con una bata blanca cubriendo su cuerpo. Jijiji, sola con Issei, ¿acaso esto podría ponerse mejor? Se preguntaba mentalmente Murayama riendo. Esperen. Si se puede poner mejor. La castaña tenía en su mano el control con que cual le daba órdenes a Issei. Issei-kun llamaba a la castaña con un tono de voz coqueto mientras se ponía frente al chico. Es hora de que tú y yo pasemos un tiempo de calidad juntos. Murayama se despojaba de su bata dejando ver que llevaba puesto un juego de lencería provocativo de color morado con partes en color negro que resaltaba su figura esbelta y sus pechos que habían crecido y ahora eran más grandes que los de Xenovia, pero aún menores que los de Rías. La chica se sentaba en el regazo de Issei y presionaba el botón del aparato. Ya sabes qué hacer y cómo me gusta, decía la castaña con un tono de lujuria, mientras los ojos de Issei brillaban de color azul y ambos procedían a besarse con pasión. Voy a hacerte mío y solo mío, Issei-kun. Continuará. Gracias por escuchar este fanfic, espero que sigan viendo mis próximos vídeos y que este proyecto mío se convierta en una gran comunidad de amantes del fanfic. Sin más que decir me despido, soy Wolf Fanfics y tengan un buen día.